World Congress Colombia 2022. Y de Bielorrusia pasamos a Colombia con un amigo, el doctor Óscar Camargo. Por favor, un fuerte aplauso. Él es médico especialista en algología y anestesia. Él es una persona experta en dolor y hoy nos va a hablar acerca del dolor y los relajantes musculares. Un fuerte aplauso para el doctor Óscar Camargo. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a las personas que estuvieron directamente relacionadas con esta charla. La idea de traerlo acá es porque es un tema controversial, sigue siendo un tema controversial el uso de los relajantes musculares en la práctica clínica, y la idea es hacer una revisión y comentarla junto con la experiencia que tenemos en el grupo donde yo trabajo. El grupo que trabajamos nosotros es una unidad especializada en manejo del dolor musculoesquelético, básicamente con pacientes de patología laboral. Y en ese orden de ideas pues, manejamos mucho dolor musculoesquelético, tanto agudo como crónico. Es un grupo interdisciplinario, que hay cirujanos de columna, fisiatras, anestesiólogos, algesiólogos, medicina alternativa, con la idea pues de llevar a mejor fin a este grupo de pacientes. Entrando en contexto, ¿por qué esto es importante? Porque si usted se pone a revisar, el músculo junto con la fascia hacen parte del órgano más grande que tiene el cuerpo humano y son los que están sometidos inicialmente a tolerar, manejar la carga biomecánica o los estímulos o los traumas de tipo biomecánico a los que estamos sometidos día a día, generando patología de tipo miofacial, que usualmente es aguda y posteriormente se vuelve crónica. ¿Qué pasa? Ha aumentado últimamente, a lo largo del tiempo, ha aumentado este tipo de patología por diversos factores, básicamente por el cambio en los hábitos de vida, ¿cierto? Ha cambiado la ingesta, la dieta, pacientes con mayor síndrome metabólico, pacientes más sedentarios, pacientes obesos y pacientes que día a día van perdiendo o van entrando en un síndrome de desacondicionamiento físico que hace que esta patología sea cada vez más frecuente. No me voy a detener a hablar pues, de la fisiología de la contracción o del músculo porque no nos alcanza el tiempo, pero la idea pues, es recordar que tenemos unas miofibrillas que forman unas fibras musculares, forman haces y finalmente el músculo con su terminación final, que es el tendón. Pero vale la pena recordar que hay unas estructuras que están envolviendo esos grupos musculares, que son el endomicio, el perimicio y el epimicio, que hacen parte de una red que está a lo largo del cuerpo, formando unas fascias, unas aponeurosis, que es la fascia superficial y la fascia profunda, que le dan soporte, le dan estabilidad, le dan integración a estos grupos musculares, pero no solamente la fascia va a generar esa integración y ese soporte, tiene también una función inmunológica, tiene una función de intercambio celular, tiene una función de deslizamiento, de permitir la correcta biomecánica de los grupos musculares. La fibra muscular tiene una unidad funcional que es el sarcómero que va de línea Z a línea Z, con unas estructuras de las que no nos vamos a detener mucho, pero sí hay que nombrar el retículo sarcoplásmico, que es una estructura que está relacionada directamente con la función contráctil, ya que es la que retiene e intercambia el calcio, que es una molécula sin el cual no podríamos ejercer esa acción, ¿sí? Y está el sarcoplasma, que también es muy importante porque ahí se encuentran la gran cantidad de mitocondrias que van a generar la energía para que esto sea posible. Hablando ya de la parte nerviosa, pues tenemos que comentar que hay unos estímulos obviamente nerviosos que salen de la médula, de la región anterior,
una motoneurona 1 y 2, que se distribuyen a lo largo de los músculos, y al finalizar hay un botón sinóptico, que es este, envuelto por células de Schwann. ¿Qué pasa? Hay una liberación de moléculas de acetilcolina, todos lo saben, y esa liberación de moléculas de acetilcolina dentro de la hendidura sinóptica va a hacer que se puedan pegar a los receptores nicotínicos y generar, obviamente, esa entrada, ese influjo de calcio, y se inicia como tal la contracción muscular, ¿cierto? Entra el potencial de acción sobre los túbulos T, la salida de calcio y el retículo sarcoplásmico, hay un cambio, se activa la troponina, hay un cambio sobre la tropomiosina y finalmente se activa esa parte de la actina para que se relacione directamente con la miosina que ya está activada por el ATP, generando este comienzo de la contracción. Básicamente tenemos que comentar cómo funciona la parte muscular y tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes, algunos términos que a veces podemos malentender, y es que esa espasticidad, que es una secuela o una lesión del sistema nervioso central, y que es espasmo muscular, porque eso lo vamos a ver más adelante y vamos a definir para qué es importante tener esa claridad. Cuando hablamos de relajantes musculares, casi siempre nos viene a la mente esta patología, porque esta patología es una de las que podemos, digamos que, enmarcar si está o no está indicado el relajante muscular. Y es un tema controversial y sigue siendo controversial. Yo les voy a comentar por qué lo utilizamos o por qué no lo utilizamos. Y la idea es, les contaba que es un grupo interdisciplinario donde manejamos más o menos, tenemos una casuística de 23,000 pacientes, de los cuales el 22% corresponden a algún tipo de dolor lumbar. No dolor lumbar en específico, pero sí dolor lumbar. Y más o menos de ese 22%, el 82% es dolor lumbar inespecífico, o sea, es una gran casuística. Pero para nosotros acá en Colombia sigue siendo un tema importante porque es la segunda causa de dolor después de la cefalea por la que consultan los pacientes, y como no se maneja el dolor lumbar adecuadamente en el primer nivel, sigue siendo una condición, una remisión especialista que le hace una condición innecesariamente costosa para nuestro sistema de salud. Algo para conocer es el 85% de los adultos mayores de 50 años han presentado dolor lumbar, el 90% de los casos son benignos y resuelven las primeras 6 semanas. Es una gran causa de ausentismo laboral, de incapacidad, de pérdida económica para el sistema, y digamos que la incidencia es similar en ambos grupos. Esto es una revisión que se hizo en el 2014 en la SED para saber si la gente tenía o no tenía dolor en los últimos 6 meses. La respuesta era que sí, ¿cierto? Y vemos una gran cantidad, o la mayor respuesta es el dolor osteomuscular, con el dolor de espalda 23%. ¿Qué pasa con el dolor lumbar? Yo les decía, pues el 70% del dolor lumbar no tiene una causa específica, ¿cierto? Conocemos algunas causas, el dolor discogénico, el dolor facetario, el dolor por una espondilitis anquilosante, el dolor por hernias discales. Tenemos otros dolores que son de tipo visceral, tenemos un dolor mecánico, tenemos complicaciones del dolor como cáncer, fracturas vertebrales, pero digamos que el 70% sigue siendo un dolor lumbar inespecífico al que el doctor Bonica le colocaba el nombre de síndrome hemiaponeurótico neuropático. Es un dolor muscular que se hace crónico, que se sensibiliza y genera ese dolor lumbar por largo tiempo. No es una charla de dolor lumbar, ni mucho menos, pero digamos que cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor lumbar, pues tenemos que definir cómo es el tipo del dolor, la localización, la irradiación, cuánto le dura, con qué le mejora, ¿cierto? Tenemos que mirar al examen físico si el paciente tiene o no signos radiculares, cómo son los reflejos, digamos que todo eso lo conocemos. Todo eso nos lleva a mirar si le vamos a pedir algún tipo de examen, ¿cierto? Es muy importante saber qué le vamos a pedir, y en el examen físico pues también tenemos que correlacionar el examen físico que tenemos, sabiendo si tiene algún tipo de signo radicular, ya sea un LACET, un Bragar, un signo de timbre positivo, correlacionarlo con la clínica que nosotros le encontramos, y asimismo nosotros debemos pedir
el paraclínico, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos una resonancia, nosotros debemos pensar qué es lo que queremos encontrar con el examen físico. ¿Para qué? Básicamente, cuando hablamos de banderas de dolor lumbar, seguimos y tenemos que seguir nombrando las banderas rojas, ¿sí? Tal vez es lo más importante que el médico de primer nivel debe saber cuándo remitir un paciente a un especialista o a un grupo de dolor. Yo les digo a los estudiantes y los residentes, mire, ya no es como antes, ¿no? A nosotros nos tocaba aprendernos todos de memoria, los que somos de cierta edad, pero ya no, ya tenemos todo en Internet, todo está en Google, pero hay cosas que uno se debe saber, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos de bandera roja y cuáles nos tocan directamente en el grupo de pacientes? Entonces, por eso es tan importante saber si el paciente tiene fiebre, si tiene pérdida de peso, si el paciente tiene un antecedente de SA, si el paciente tuvo una contusión previa, si el paciente tiene cambios a nivel sensitivo, motor, si tiene incontinencia de esfínteres. Eso nos lleva a pensar si el paciente puede o no tener una bandera roja, ¿cierto? Si el paciente usa corticoides o si usa medicación intravenosa, ya sea formulada o sea de tipo recreativo, ¿cierto? Eso nos hace pensar si tiene una bandera roja. Todo eso finalmente es ¿para qué? Para poder llevar a un fin en el algoritmo que nosotros debemos manejar, y es saber si el paciente tiene alguna de estas. Nosotros cuando vemos un paciente con dolor lumbar lo clasificamos aquí, ¿cierto? O tiene una lumbalgia inespecífica, o tiene un síndrome radicular, o tiene una patología grave. Pero digamos que en este caso vamos a hablar del dolor que es de tipo inespecífico, que usualmente llamamos de tipo miofacial, y pues que obviamente necesitamos manejar, ya sea con manejo farmacológico, con terapia o con algún tipo de intervencionismo. Y dentro del manejo farmacológico, pues no me voy a detener a hablar de los AINES, del paracetamol, de los opioides débiles, que también están indicados en algún momento en el dolor lumbar inespecífico, pero vamos a hablar básicamente de los relajantes musculares. Y en ese momento, cuando nosotros necesitamos utilizar el relajante muscular, hay cosas que nos debemos preguntar, ¿cierto? Como cuál tipo de relajante muscular voy a utilizar, porque hay muchos en el mercado, muchas moléculas, ¿sí? Ese relajante muscular, ¿cómo actúa? ¿Cierto? Y está indicado realmente ese relajante en la evidencia hablando de dolor lumbar, o tengo que saber cuánto tiempo lo tengo que dar y si lo combino con algo o no. ¿Estoy en el concepto, estoy en la línea de la analgesia multimodal? ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros nos debemos preguntar. Hablando de relajantes musculares, obviamente hay acción central y acción periférica. Los de acción central pues son los que conocemos usualmente como los benzodiazepínicos o no benzodiazepínicos, y son el teocolchicócido, la ciclohensaprina, la tizanidina, ¿cierto? Y otros que son antiespásticos como el baclofeno y el dantrolene, y pues acción periférica, que son los que utilizamos los anestesiólogos, ¿cierto? Relajantes musculares despolarizantes o no despolarizantes, que eso pues no viene al caso, perdón si alguien iba a tomar. Entonces, esa clasificación es antiespásticos y los antiespasmódicos, que se clasifican en benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, como hablábamos, pues es el más conocido, el diazepam, y los no benzodiazepínicos, la otra línea que estábamos comentando ahora. Vamos a comentar las moléculas, no tenemos mucho tiempo creo, pero vamos a comentar las moléculas porque le decimos a los residentes que nosotros no nos debemos casar con ninguna molécula, ¿cierto? Me gustó mucho el concepto de la charla de la doctora de hace unos minutos, donde decía que teníamos que hacer un tipo de medicina personalizada. Los medicamentos no podemos, los médicos no podemos formular como recetas de cocina, ¿cierto? Siempre lo mismo, porque ahí perdemos. Entonces vamos a nombrar cada molécula. El teocolchicócido me parece una molécula interesante, tiene una afinidad por los receptores inhibidores del GABA, generando o actuando como un agonista del GABA, y porque relaciona, digamos, que actúa de una forma altamente selectiva con esos receptores. Entonces funciona como un GABA agonista, pero tiene un efecto, tiene cosas importantes o llamativas, como que tiene un efecto antiinflamatorio per se.
sea, es un relajante muscular, es un GABA, es un medicamento que actúa como un agonista del GABA, pero adicionalmente es analgésico antiinflamatorio porque él, digamos que es un pariente cercano de la colchicina, ¿cierto? Y ese era el uso que le dábamos antes a la colchicina. Entonces es llamativo, pero tiene cosas que tenemos que tener en cuenta también. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿cierto? Todos los medicamentos tienen alguna complicación per se. Si fuera normal tomar medicamentos, pues desayunaríamos con paracetamol y daríamos otro tipo de medicamentos diariamente, y eso no es así. Este medicamento pues puede generar o activar focos epilépticos de algún paciente, o sea que no está recomendado en pacientes que tengan algún tipo de epilepsia, así esté controlada. Y adicionalmente en los estudios se ha mirado que el teocolchicócido tiene en su metabolismo un receptor final, una molécula final que puede generar cambios aneuploidía, que está relacionado con cambios teratogénicos, cambios en la división celular y cambios de infertilidad masculina, ¿cierto? Entonces, volviendo a la forma de acción del GABA, pues digamos que recordemos que el GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, tal vez el más importante que manejamos, y por lo tanto, digamos que al facilitar o al ayudar o al actuar como una sustancia que facilita la acción del GABA, pues va a disminuir la función contráctil, ¿cierto? ¿Qué es interesante de este medicamento? ¿Cierto? Que esa acción o esa afinidad por los receptores inhibitorios del GABA se da principalmente a nivel de la médula espinal, así sea un medicamento clasificado como un antiespasmódico de tipo central, su acción no es en el sistema nervioso central, sino es a nivel de la médula espinal, lo que le confiere esa ventaja de no producir sedación, ¿sí? Y eso lo hace el medicamento diferente dentro de estos, porque todos los que hemos hablado de los antiespasmódicos de tipo no benzodiazepínico, tal vez es el único que no genera sedación. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque cuando hablamos de relajantes musculares en dolor lumbar, el principal oponente o la principal razón por la que no estamos dando relajantes musculares en dolor lumbar es por los efectos secundarios sedativos que se pueden presentar. Para recordar, pues, como les contaba, después de 7 días puede generar respuestas a nivel de aneuploidía o cambios en la división celular, por lo cual esta terapia se restringe a 7 días con dosis máximas de 16 miligramos. Recordar no darlo en pacientes que estén en edad fértil y que, por ejemplo, no estén planificando, o en pacientes que ya estén embarazadas. Esta molécula en Colombia lleva algún tiempo, 8, 10 años, es una molécula realmente vieja, lleva mucho más en el tiempo, y hay estudios que muestran la ventaja de este medicamento en el uso en dolor lumbar y en específico. Este estudio muestra 4 miligramos 2 veces al día de tipo intramuscular por 5 días y ven como la respuesta en dolor, la respuesta en disminución del consumo de paracetamol y la respuesta en disminución del dolor a tocar el espasmo o la zona que tiene, pues es buena. Esta es otra revisión, voy a comentar rápidamente, creo que vamos cortos, pero es una revisión donde comparan, una revisión sistemática, comparando el uso de teocolchicócido con metocarbamol y mirando la eficacia confirmada del teocolchicócido. Pero hay otras moléculas aparte del teocolchicócido, ¿cierto? Está la tizanidina, está la ciclobenzaprina. La tizanidina tiene un efecto miorrelajante antinociceptivo importante, tiene algún tipo de efecto gastroprotector, lo que digamos que puede beneficiar su uso con los AINES, ¿sí? Actúa a nivel de los alfagonistas adrenérgicos a nivel central, supraespinal, y digamos que mejora la inhibición noradrenérgica presinóptica en pacientes espásticos, porque tal vez los estudios en espasticidad y la mejor respuesta es la tizanidina. Por eso era tan importante saber qué era espasticidad y qué es dolor muscular inespecífico, o qué es punto gatillo, ¿cierto? Porque en espasticidad, sí, la mejor respuesta tal vez la tiene tizanina.
Por otro lado, la ciclobenzaprina es un análogo estructural y farmacológico de los antidepresivos tricíclicos, y eso le confiere su forma de acción a nivel del tronco encefálico. Pero al igual que los antidepresivos, tiene algunas desventajas, como el aumento de la presión intraocular, como la resequedad en las mucosas, como que no se puede formular en pacientes mayores de 65, 70 años que tengan trastornos del ritmo previos, ¿cierto? Pero esa actividad que tiene similar a los antidepresivos tricíclicos también le da una ventaja especial o adicional. Cuando formulamos, yo les decía, nosotros manejamos pacientes con patología laboral. Y la principal razón, y digamos que nosotros manejamos también mucho paciente sin saberlo, sin diagnosticar, lo diagnosticamos, pero lo manejamos de otra forma, es la fibromialgia o el síndrome de sensibilización central. Pueden coexistir. No es que si tengo fibromialgia no puedo tener un dolor lumbar inespecífico, claro que sí, porque usted es un trabajador que levanta o que corta flores todo el día, puede pasar. Básicamente, ¿qué queremos con ese paciente? Mejorarle la calidad de vida. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida? Pues mejorarle el dolor, la funcionalidad, la respuesta en el trabajo y mejorando el patrón del sueño. Así se mejora la calidad de vida de los pacientes. Pero en este estudio comparamos, bueno, qué pena no se ve muy bien, pero se compara la respuesta del tiocolchicosio y la tizanidina en dolor lumbar y su habilidad para seguir su funcionalidad día a día. Y obviamente el tiocolchicosio pues le fue mejor que la tizanidina. Y eso es realmente el problema de los relajantes musculares, como les comentaba anteriormente, y es que pues vemos acá que la tizanidina pues tiene una buena respuesta, unos buenos estudios para antiespasticidad, pero realmente la razón para que no se dé de forma frecuente es los efectos adversos como sedación, y es la razón por la cual a veces no los manejamos de forma adecuada. Hay otras revisiones, como esta, que me parece una revisión interesante, una revisión que hicieron desde el 2003 al 2013, toda la literatura, todos los metaanálisis, los estudios que habían hablando de dolor lumbar, dolor crónico, y sacaron unas recomendaciones. No lo vamos a comentar todo acá, pero que es importante. La más importante, la nivel de evidencia A1, el paciente debe tener un programa de ejercicio, o sea, no se recomienda el reposo como tal. ¿Qué más recomiendan? La fisioterapia, las escuelas de espalda, ¿cierto? Y hablando de los relajantes musculares, no incluyen el tiocolchicócido, pero sí incluyen la ciclobenzaprina, diciendo que puede funcionar y la idea es no darlo por más de una semana y de 10 a 30 miligramos al día. Entonces, lo nombran. Esta es la revisión, es interesante, pero la literatura se divide entre si vale la pena o no vale la pena darlo. Aquí las guías de neozelandesas, finlandesas, danesas, realmente no recomiendan su uso, básicamente por lo que hablábamos anteriormente, los efectos secundarios en sedación que se pueden presentar, ¿sí? Pero hay otras guías que sí lo recomiendan, como las guías americanas, las suizas, las alemanas, las británicas. En el 2006 en Spain, ellos hacen una revisión y lo recomiendan de pronto por uso de una semana. Pero no todo es, digamos que positivo. Esto es una revisión de todas las guías, ¿cierto? Incluyendo las británicas que ya lo habían recomendado, donde se usaba. Y miren que en esta última revisión no aparece, ni siquiera nombran los relajantes musculares, no los nombran. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Como nos queda poco tiempo, les voy a decir qué hacemos nosotros. Individualizamos el paciente. Si yo quiero que el paciente tenga vigilia, le formulamos el tiocolchicócido. Si quiero que el paciente tenga algún tipo de sedación o somnolencia, pues definimos si puede ser tizanidina o ciclobenzaprina. Y aquí toca definir qué es sedación. Sedación es un estado de relajación, de tranquilidad, de calma, de sueño, que podemos lograr con algún tipo de medicación, ¿sí? ¿Y qué es somnolencia? Somnolencia básicamente se refiere a la disminución del patrón normal del sueño, ¿cierto? Es el paciente que, digamos, tiene alguna complicación en su vida diaria porque no ha podido dormir bien. Aquí es para saber si hay estudios que mostraran que el tiocolchicócido se beneficia o no, o la tizanina se benefician o no del uso concomitante con otro tipo de medicamentos. Y aquí hay un estudio donde comentan la respuesta de la ciclofenaco, que es un COX-2, con el tiocolchicócido.
La respuesta obviamente es que les va mucho mejor a los que tienen la combinación. ¿Qué hay de nuevo en los relajantes musculares? ¿Qué hay de nuevo? Tal vez esto, que es una nueva forma farmacéutica, que es la cápsula dura de gelatina con centro líquido, que lo que se ha visto es que mejora la biodisponibilidad del medicamento, ¿cierto? Y obviamente de pronto genera una respuesta mayor de eficacia terapéutica, ¿cierto? Lo que se ha visto es que normalmente el tiocolchicosio se demora 1 o 2 horas en empezar a hacer efecto, y con estas liberaciones de cápsula líquida se acorta el tiempo de latencia del medicamento, haciéndolo una molécula interesante. Ya para terminar, les voy a decir cómo es el algoritmo de nosotros. Dolor lumbar agudo, básicamente el paciente es joven, le podemos dar lo que ustedes quieran, COX, relajantes musculares, no hay problema. Es un trabajador sin riesgo, le podemos dar algún tipo de medicamento como el tiocolchicócido, ¿cierto? La ciclobenzaprina, la tizanina. Es un trabajador con riesgo, es diferente. Es diferente si el paciente está sentado al frente de un computador y tiene dolor lumbar, que le podemos dar el AINE por 7 días con un relajante muscular, ¿cierto? A si el paciente trabaja en alturas. Si el paciente trabaja en alturas, no le podemos dar cualquier relajante muscular, ¿cierto? No le podemos dar ciclobenzaprina, no le podemos dar tizanidina, realmente hay que darle tiocolchicócido. El paciente tiene algún grado de ansiedad, le damos tizanidina con acetaminofén, ¿cierto? El paciente tiene un trastorno del sueño, el paciente no ha podido dormir bien, duerme menos de 3 horas, duerme con un sueño interrumpido, le damos ciclobenzaprina. El paciente es un adulto mayor con gran cantidad de comorbilidades, realmente ahí no le podemos dar AINES, ¿cierto? Y la idea sería manejar tiocolchicócido solo, ¿cierto? O con acetaminofén. ¿Sí? Y así vamos individualizando el paciente y mirando cuál es la respuesta que queremos lograr y saber si podemos formular o tiocolchicócido, o tizanidina, o ciclobenzaprina. No era más para contarles, muchísimas gracias. CISDED,